Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer a Carolina y a Jorge y también a PJ esta invitación a participar en este webinar. Para mí es un placer estar aquí con todos vosotros. Y antes de empezar el coloquio, sí me gustaría explicar un poco de forma breve cómo veo yo el manejo de la vejiga neuropática. Espero que la funcione la pantalla. Sí. Entonces, yo creo que debemos actuar en estos pacientes sobre varios aspectos si queremos mejorar el pronóstico futuro de ellos. En primer lugar, debemos evitar las secuelas que el mielomeningocele puede producir el líquido amniótico, los traumatismos intraútero por los movimientos del feto. Y esto lo podemos conseguir con la reparación intraútero del mielomeningocele. En pacientes con lesiones medulares por traumatismos o por accidentes de tráfico, la regeneración medular, como veremos más adelante, nos puede ayudar a minimizar las secuelas motoras y funcionales que se pueden producir sobre el tracto urinario. Con la neuromodulación o con el procedimiento de Xiao en un futuro podríamos evitar o disminuir el porcentaje de estos pacientes que necesitan del cateterismo intermitente. Y otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es evitar en la medida posible la ampliación vesical, con un inicio precoz del cateterismo intermitente y el desarrollo de nuevos fármacos más selectivos sobre el detrusor. Y si tenemos que ampliar estas vejigas, la ingeniería tisular en un futuro nos evitará el uso de intestino con las complicaciones asociadas al uso del mismo. Y por último, aquellos pacientes con incontinencia urinaria por incompetencia de su sistema esfinteriano, se están desarrollando nuevos esfínteres artificiales que disminuirán las complicaciones de los ya existentes y las inyecciones de células madre en el esfínter externo pueden ser también una buena solución. La hipótesis del cierre del mielomeningocele se basa en la exposición de la médula al líquido amniótico combinado con el trauma mecánico por los movimientos del feto y que sería en parte responsable de las secuelas del mielomeningocele. Pero desgraciadamente los estudios no-MONS muestran unos resultados muy dispares, mientras algunos estudios, como veis, los de Clayton, Lee y Macedo, no muestran mejorías significativas ni en la necesidad del cateterismo intermitente ni en los estudios urodinámicos. Sin embargo, otros estudios, como los de Carr, sí encuentran una disminución en la necesidad del cateterismo intermitente y los de Pastuska, con 36 pacientes, nota que sus pacientes mejoran de la continencia urinaria. Pero curiosamente en estos estudios no encontramos diferencias ni en los estudios urodinámicos pre ni postnatalmente. Por otra parte, los dos estudios del MON también muestran resultados muy dispares. En el primer estudio encuentran una disminución de la trabeculación vesical, pero es una revisión centralizada, por lo tanto no es muy objetiva y tampoco tienen estudios urodinámicos estos pacientes. Y en el segundo estudio sí hay una disminución del porcentaje del cateterismo intermitente y hay un porcentaje más alto de pacientes que hacen micciones voluntarias. Pero no había diferencias, curiosamente no había diferencias ni en los estudios urodinámicos ni en los ratios de ampliación vesical o vesicostomía entre estos dos grupos de pacientes, los prenatales y los en los que el cierre del mielomeningocele se hizo postnatal. Por lo tanto, de momento todavía no conocemos el verdadero impacto del cierre prenatal en la función vesical. El objetivo de la regeneración medular es limitar el daño medular durante el proceso de cicatrización de la lesión y se pueden utilizar neuroprotectores como el riluzole o se puede utilizar otros neuroprotectores como el GM1, que es un esfingolípido, y las terapias neuroregenerativas como el antinogo, que evita la inhibición de la regeneración axonal que se produce siempre en todas estas lesiones. Pero desgraciadamente todos estos estudios de momento se han hecho en animales y los resultados de momento son muy poco concluyentes. Otra opción que tenemos en un futuro es intentar disminuir los porcentajes de pacientes que necesitan del cateterismo intermitente y para ello tenemos el procedimiento de Xiao, que consiste en hacer una laminectomía, seccionar la raíz ventral de L5 y S3 y hacer una anastomosis del extremo proximal de L5 a la porción distal de S3. Estos pacientes, rascándose en la porción interna del muslo, provocarían una micción, pero la mayoría de estos estudios, hay pocos estudios sobre esto, sobre todo en pacientes pediátricos, y son estudios no randomizados, no hay grupos controles y los seguimientos también son muy cortos. Y de los pocos estudios pediátricos que hay, el del 2016 nos muestra que no hay grandes diferencias, es decir, que tanto el grupo de pacientes desanclados como el grupo de pacientes que fueron sometidos a un procedimiento de Xiao al rascarse el muslo contraían el detrusor, pero esta era una contracción ineficaz, es decir, producían un vaciamiento con residuos postmiccionales elevados. Por lo tanto, no hay todavía evidencia de que este procedimiento, el procedimiento de Xiao, sea eficaz en conseguir una micción adecuada.
Otras opciones serían de futuro para disminuir los porcentajes de cateterismo intermitente en estos pacientes sería la neuromodulación. Es un procedimiento bien establecido en pacientes no neuropáticos, no así en pacientes neuropáticos. Se suele seleccionar la raíz S3 y su mecanismo de acción es poco conocido. Y de los pocos estudios pediátricos que hay en vejigas neuropáticas, tenemos un estudio sobre 42 pacientes en los que no encuentran mejoría significativa ni en la capacidad vesical ni en su acomodación. Y en otro estudio sobre 19 pacientes sí mejora la capacidad vesical y la incontinencia, pero esto no se vio reflejado en los estudios urodinámicos. Por lo tanto, los resultados son poco concluyentes. Y ya para evitar la necesidad de una ampliación vesical necesitaremos utilizar o desarrollar nuevos fármacos más selectivos sobre el detrusor o hacer combinaciones entre varios de ellos con diferentes mecanismos de acción. Y, por supuesto, hacer un inicio precoz del cateterismo intermitente y anticonérgicos en estos pacientes ya desde el periodo neonatal que nos va a ayudar a disminuir los porcentajes de ampliaciones vesicales. Y si es necesaria la ampliación vesical, se podría recurrir en un futuro a la ingeniería tisular. El futuro son los materiales sintéticos sembrados con células uroteriales expandidas. El problema que tienen estos cultivos celulares son que en pacientes con vejigas neuropáticas, estas células uroteriales cultivadas siguen siendo disfuncionales y neurogénicas cuando se usa en un proceso regenerativo. Por tanto, en un futuro, las células madre podrían evitar este problema. Y ya por último, en aquellos pacientes con incontinencia urinaria por incompetencia del sistema esfinteriano se están desarrollando esfínteres artificiales en los que se puede controlar la presión que ejerce el manguito sobre el cuello vesical desde un dispositivo externo como podría ser un móvil. Y luego tendríamos la posibilidad también de inyecciones de células pluripotenciales en el esfínter externo que podrían mejorar los resultados que se están consiguiendo con las inyecciones en cuello de Macroplastic, Bantrix o Deflux. Por lo tanto, el futuro es un futuro esperanzador porque hay muchos ensayos clínicos en marcha, pero hasta que no tengamos resultados satisfactorios o más fiables, las únicas opciones son mejorar los resultados de la cirugía fetal para limitar las secuelas del mielomeningocele e iniciar en estos pacientes de forma precoz el cateterismo intermitente y los anticolinérgicos para disminuir los porcentajes de ampliación vesical y evitar el daño renal. Y esto es un poco a grandes rasgos cómo veo yo el futuro en los próximos 7 u 8 años. Entonces, si queréis, ya podemos empezar con el coloquio.